Hola, ¿cómo estás? Buen día. El día de hoy me toca compartirte a ti que me escuchas el tema de la diabetes. Bien, esto es parte de la materia de nutrición y educación de la carrera de educación. Primeramente, quisiéramos responder o preguntarnos, ¿qué es la diabetes? ¿Qué entendemos por diabetes? Sobre todo porque es una enfermedad que justamente nos encontramos en nuestras realidades educativas. Bien, entendamos que la diabetes es una enfermedad metabólica que se va a centrar o se va a caracterizar por los niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es que hay una hiperglucemia crónica que esta se acompaña de modificaciones del metabolismo de carbohidratos, de lípidos y proteínas en la persona. Bien, vamos a considerar dos tipos de diabetes en ese tema, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes tipo 1 pues va a ser la deficiencia absoluta de insulina y la diabetes tipo 2 va a ser la alteración absoluta o relativa de la secreción de insulina. Bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto y de qué manera podemos ser agentes promotores de la buena nutrición, de la alimentación saludable, pero también promotores de la prevención? Bien, primero había que considerar algunos factores de riesgo dentro de esta enfermedad, sobre todo si nos encontramos con un historial de enfermedad con parientes de primer grado, con miembros de un grupo en riesgo, que nosotros o una persona que obviamente pues haya tenido un peso al nacer superior a los 4.5 kilogramos. Es decir, van a ser factores muy importantes para que esta enfermedad pues se vaya a desarrollar. Como les mencionaba hace un momento, la diabetes la vamos a clasificar, en este caso, a mí me toca hablar en dos tipos, diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir que sea diabetes tipo 1? Bueno, la diabetes tipo 1 va a ser prácticamente la destrucción de las células del páncreas que lleva pues una deficiencia total en la secreción de insulina, ¿sí? Y esto es, tenemos dos formas, la autoinmune, que es más común en niños y adolescentes, ojo con esto, porque lo podemos encontrar en los contextos educativos, y la idiopática, que es muy rara, pero que afecta a individuos de origen, pues, africano y asiático. Bien, y tenemos otro tipo de diabetes, que es diabetes tipo 2. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina y una relativa deficiencia, pues, a esta hormona. Hay dos, que es la etiología, que es desconocida justamente porque constituye un 90% de los pacientes diabéticos, y el otro que es de riesgo. Esto es en el cual, pues, las personas adultas o los individuos adultos con un índice de masa corporal mayor a los 30 es 5 veces superior cuando este índice es inferior a 25. Es decir, hay una alteración del metabolismo. Eh, Habría que considerar también en este tema algo muy importante. ¿Qué ocurre en la diabetes? En los niños, en las personas adultas, en aquellas personas que lo van a padecer. Bueno, tenemos algunas manifestaciones. Algunas manifestaciones clínicas pues van a ser las alteraciones metabólicas que ocasionan la falta de insulina. Es como si las células estuviesen en situación de ayuno, aún presentándose una hiperglucemia, ¿sí? Y estas alteraciones, pues, son fundamentalmente en la disminución de la glucosa y un aumento de su producción. Y esta va a alcanzar niveles de hasta 1200 miligramos por decilitro. Hay una fuerte movilización de la grasa, hay una pérdida de proteínas corporales, especialmente en las musculares. Bien, algunas consecuencias que vamos a notar, pues van a ser principalmente en los órganos y tejidos. ¿Qué quiere decir esto?
en el tejido adiposo, pues va a disminuir la síntesis de triglicéridos y va a aumentar la lipólisis. En el músculo, pues va a haber va a descender o va a bajar el nivel de proteínas y va a aumentar su degradación. En otro órgano que es muy importante, que es el hígado, bueno, pues aquí prácticamente se va a sintetizar menos el glucógeno por falta de insulina y va a haber un aumento de glucagón. Bien, algunos fenómenos que van a producirse en nuestro metabolismo, pues es la pérdida de peso, sobre todo porque hay una pérdida de carbohidratos como proteínas y grasas también. Entonces, esto va a ser importante. También va a haber otro fenómeno que se va a producir que no sé si lo han escuchado, pero se denomina como la poliuria, que son los niveles de glucosa son tan altos que comienzan a eliminarse por la orina, por la glucosuria, es decir, van a ocasionar una diuresis osmótica que va a provocar el aumento de la pérdida de agua y electrolitos, ¿sí? Otro fenómeno que va a ocurrir con estos pacientes es que va a haber una polifagia, es decir, un aumento de apetito que probablemente se deba en parte a una disminución de la liberación de la leptina como consecuencia de la reducción de la masa del tejido adiposo. Bien, en los pacientes con estas características van a haber algunas complicaciones que debemos de observar. Van a haber complicaciones agudas y van a haber complicaciones crónicas. Las agudas, pues obviamente van a ser la hipoglucemia, la hiperglucemia, coma hipermosolar y la cetoacidosis. Y algunas complicaciones que son crónicas, pues es las renales, la macroingatopatía, la enfermedad cerebrovascular, el pie diabético en la piel y la neuropatía. Bien, esto es importante que lo ubiquemos porque puede que nos encontremos en estos contextos con personas conocidas. Bien, habría que entonces ahora hablar de que ya conocemos qué es la diabetes, cómo se manifiesta, cuáles son sus factores, habría que hablar también en cuanto a la prevención, ¿sí? Sobre todo porque es un tema que nos afecta, pero también no es un tema que ya está dado, sino que muchas veces se da en el desconocimiento del mismo y no hay una cultura de la prevención. En los ambientes educativos, lo que necesitamos cuidar justamente es este aspecto, la cultura, promover una cultura de la prevención que pues ayude a los estudiantes, ayude a la comunidad escolar a identificar, a prevenir y a crear sanos o estilos de vida saludables que sean sanos, ¿sí? Bien, en cuanto a la prevención, bueno, pues primero ya conocimos cuáles son sus complicaciones. Ahora habría que entonces promover que todos los niños, los adultos, alcancemos y mantengamos un peso corporal saludable. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero comúnmente en nuestra cartilla de vacunación viene una gráfica, nuestra cartilla de salud, pues viene una gráfica donde nos indica la altura de la persona y el índice de masa corporal. Sería bueno que esto también lo observáramos dentro de ambientes educativos, ¿sí? Y habría que comprender entonces aquí hasta dónde está el nivel de un estilo de vida saludable en cuestión al peso o a la masa corporal. También habría que promover una vida activa físicamente, es decir, promover una cultura no para verse bien, porque muchas veces nos vamos por la cultura de la belleza, sino más bien es por la cultura del autocuidado físico.
Obviamente también va a ser muy importante que hablemos sobre una dieta saludable. Muchas veces nos damos cuenta en niños que, por ejemplo, les mandan de desayunar, pues que galletas, que pan, y que justamente no se están cuidando estos aspectos. Desgraciadamente, pues esto sucede debido a que, pues a veces los tiempos de los papás, a veces, pues no alcanzamos, ¿no? Pero también habría que ver por esta parte saludable, en la forma, no de concientizar solamente a los niños, sino también a los padres en cómo la dieta saludable, una dieta correcta, pues debe de permanecer en todas las comidas que el alumno o el niño consuma, porque esto es importante, ¿sí? También, sobre todo para las personas adultas, pues evitar el consumo de tabaco, ¿sí? Esto es importante porque son algunos aspectos que nos van a prevenir justamente en caso de de padecer. Ahora, si se padece ya de esa enfermedad, habría que observar pues una dieta correcta, un ejercicio físico, una observación directa en cuestión de personas especializadas en la materia, ¿no? En cuanto a la dieta o a los alimentos que habrían que consumirse, pues debe ser una dieta equilibrada y variada, es decir, que incluya todos los nutrientes y grupos de alimentos. Recordemos que si observamos el plato del buen comer, la jarra del buen beber, bueno, cada uno de estos pues viene especificado y de la manera como nuestro cuerpo pues requiere ciertas cantidades. ¿Por qué es importante que observemos esto? Porque entonces podemos alcanzar pues niveles adecuados en cuanto al colesterol, en cuanto a los triglicéridos, podemos mantener niveles de glucemia adecuados. También es importante no consumir un exceso de calorías. ¿Esto para qué? Pues para prevenir y tratar algunas complicaciones que pueden eh, manifestarse, ¿no? ¿Qué alimentos se pueden consumir cuando estamos en esta situación? Los alimentos, pues ya sabemos cómo se clasifican, pero habría que anunciarlos. En cuestión de los lácteos, sí se pueden consumir o los que están permitidos son aquellos productos desnatados, como el reguesón o un queso fresco. Los que se deben evitar, pues son los lácteos enteros, el queso seco, los quesos cremosos y fundidos. En cuestión de carnes, lo que se puede comer cuando hay una complicación como esta, pues son las carnes magras. ¿Qué quiere decir? Aquellas que sean bajo en grasas. Por ejemplo, la ternera, el pollo, el pavo, obviamente sin piel, el conejo, ¿sí? Y aquellas que se deben evitar, pues van a ser las carnes que están pues excesivamente saturadas de grasa, por ejemplo, el cerdo, el pato, el cordero, las hamburguesas, por ejemplo, o sea, son carnes, bueno, hamburguesas en cuestión de la carne, ¿no? Cómo se constituye, porque pues hay mucha saturación de grasa. Entonces, habría que evitarlo. También otro de los alimentos permitidos, pues son los pescados. Obviamente aquí son los pescados blancos, frescos o congelados, no pasa nada. Y aquellas que debemos de evitar, pues son las langostas, por así decirlo, ¿no? En huevos, pues está permitido la clara de huevo, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de evitar cuando hay ya personas con esta situación? Pues la yema del huevo. En cereales, lo que está permitido para las personas que padecen diabetes tipo 1 y tipo 2, pues son el pan blanco o integral, los cereales, la pasta italiana y algunas legumbres secas. Los que se deben de evitar son todas aquellas que sean de pastelería y bollería. En cuestión de verduras y hortalizas, pues todas estas están pues permitidas, ¿no? Es importante pues el consumo mucho de verduras y hortalizas. Frutas, pues todas, y
Las que se deben evitar, pues obviamente van a ser las frutas secas y los aguacates, el coco o algunas frutas desecadas. En cuestión de aceites y grasas, es importante que se consuma un aceite de oliva y la que se debe evitar, pues, es la mantequilla, la margarina, el tocino, la manteca, la nata, la crema de leche. En cuestión de bebidas, pues, es importante, pues, inculcar una cultura de una bebida sin azúcar. Inclusive el vino tinto es bueno consumirlo cuando se padece esta situación. Y aquellos que se deben evitar, pues son los batidos, los refrescos azucarados, los destilados. Y en cuanto a condimentos, pues se pueden, en este caso, consumir los vinagres, el limón, algunas especies, sal, perejil, vainilla y canela. Y las que se deben evitar, pues son aquellos que son helados, que son sorbetes, que son miel, chocolate, mermelada, azúcar, por su nivel tan alto de concentración en azúcar. Bien, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Ojalá que lo tomemos en cuenta, pues todo para la cultura de la prevención en cuanto al tema de diabetes tipo 1 y tipo 2. Nos vemos hasta la próxima.